Hola, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Terminamos recién Tótem y Tabú. Por supuesto, les invitaría mucho a dedicar un tiempo a su escucha, a su estudio y por supuesto a comentar, no solo conmigo, sino realmente entre sus contactos, entre su gente cercana, gente con la cual puedan ustedes hablar sobre la obra de este caballero, el doctor Sigmund Freud. Ciertamente una de las figuras centrales, no solo en la historia de la psicología, sino en la cultura en general. La cultura occidental debe mucho de su figura, mucho de sus alcances, mucha de su perspectiva sobre el ser humano al doctor Sigmund Shlomo Freud. Vamos a continuar entonces con un texto llamado El interés por el psicoanálisis. Debo advertirles que este es un texto, un ensayo bastante grande, al menos no lo podría yo leer calculando en unas 3 horas seguidas. Y por supuesto, leer 3 horas seguidas para mí es bastante cansado, bastante indeseable también, porque los textos del doctor Sigmund Freud suelen estar cargados de muchísimo contenido muy valioso. Por lo mismo, voy a dividir este texto en dos partes, en dos mitades. Ajá. El primero va a ser muy interesante para todos aquellos estudiantes o profesionales de la psicología y a partir de eso, a la población en general. Ajá. Debo comentarles que como tal, su servidor, repito mi nombre, Juan Luis Cortés Cervantes, yo tengo la formación profesional en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo terminé mi carrera y me titulé, si mal no recuerdo, en el año 2007. A partir del año 2006 yo comienzo prácticas profesionales supervisado por la doctora Marta Centurión Acosta, quien sigue todavía dando clases en el Instituto Politécnico Nacional, ya a sus creo que 90 años, ya bastante grande, mi amiga y maestra Marta Centurión Acosta. Pero además de mi formación profesional, que debo decirlo, yo no encontré ni al psicoanálisis ni a Freud en la universidad, sino posterior a ella. Y tengo un seminario de formación como psicoanalista, un seminario donde se me introduce, por un lado, a un estudio no académico, ahorita me soy más específico, un estudio no académico de la obra del doctor Sigmund Freud, que es justamente lo que estoy documentando y compartiendo en estos videos. Cuando digo no académico, quiere decir que en mi seminario de formación como psicoanalista no se me evaluaba en cuanto al conocimiento. Más bien, y esta era una forma muy particular, la ética del Centro de Investigación Estudios Lacanianos, donde yo me formé como psicoanalista, demandaba que, más allá de una calificación, vamos a decirlo así, lo voy a decir así, el psicoanálisis era una realidad palpable más que una secta académica, más que un grupo súper, ultra especialicísimo de estudiosos, de grandes conocedores, de grandes devoradores de libros, con kilos y kilos de currículum de doctorado, maestría, diplomados, etcétera. Más que todo eso, la doctora Silvia Heiser Guerrero se encargaba de hacernos temblar con su presencia. Si dijera yo que por mi propia experiencia personal, estar frente a la doctora Silvia es estar frente a una presencia, uf, si dijera yo temible, me quedo corto. Si dijera yo amorosa, también me quedo corto. Una presencia única en la vida. Habiendo estudiado en una de las escuelas más prestigiosas de psicología en América, en todo el continente americano, la Facultad de Psicología, jamás conocí a alguien como la doctora Silvia Heiser Guerrero. Alguien de quien puedo decir, y la única psicoanalista que conocí hasta que yo llegué a Ciel,
y la psicoanalista que sostiene el psicoanálisis en México. Y al hacer esto, lo hago con conocimiento de causa, separando el psicoanálisis de la psicoterapia. Antes he dado yo una explicación de esta división y en México debo decir, se forman por un lado psicoterapeutas y por otro lado psicoanalistas. Hasta donde yo conozco, todo el psicoanálisis en México es o tiene una relación con la doctora Silvia Heiser Guerrero. Pero ahorita voy a terminar esta presentación. Seguramente conforme avance el texto, por la situación que estoy a punto de comentarles, van a entender a qué me refiero. Por un lado, psicoterapias y por el otro lado, psicoanálisis. Voy a omitir las fechas, los años de traducciones realizadas por Luis López Ballesteros del texto que vamos a abordar. Traducciones pasadas solamente diré que tenían por título El múltiple interés de la psicoanálisis. De la, no es el psicoanálisis, es la psicoanálisis en traducciones pasadas, ¿vale? Esta traducción que estamos a punto de estudiar fue hecha por un alumno de Freud, el doctor James Strachey, o James Strachey, como gusten pronunciarlo. Dice el traductor, este trabajo fue escrito por Freud ante la expresa solicitud del director de Ciencia, la conocida publicación científica italiana. Las fechas precisas de su aparición fueron probablemente septiembre y noviembre de 1913. Es la única descripción amplia que se hizo alguna vez de las aplicaciones no médicas del psicoanálisis. Justamente. Esta es la breve introducción que nos presenta el traductor, James Strachey, alumno, discípulo de Sigmund Freud. Y aquí es algo importantísimo. Aplicaciones no médicas. Ajá. Les he comentado que soy no solo un estudiante, sino también un profesional de la psicología desde el año 2007 oficialmente. Por supuesto, si ustedes, por ejemplo, se meten a la Secretaría de Educación Pública de México, pueden poner mi nombre y van a aparecer dos personas que se llaman igual que yo. Una soy yo, licenciado en psicología, y otra persona es, creo, licenciado en gastronomía, me parece. Yo soy el que estudió psicología. Yo soy el Juan Luis Cortés Cervantes que estudió psicología. Y en este punto, digamos, de la historia del psicoanálisis, la psicología como ustedes y yo la conocemos como un lugar donde uno va a contar sus problemas, no existía. Ajá. La psicología para el año en el cual Freud no solo publica este ensayo que estamos a punto de leer, sino incluso desde el 1900, el año de 1900, era una disciplina naciente, era una disciplina, digamos, derivada de la fisiología médica. ¿Cómo podemos explicarlo de una forma más sencilla? La psicología no era una cuestión de resolución de problemas humanos. Ajá. La psicología para años 1900, 1800 incluso, era una incógnita. ¿Cómo definir la mente? Ajá. Se empieza abordando los problemas, por ejemplo, de la percepción. ¿Qué podemos ver? ¿Qué no podemos ver? ¿Qué podemos oír? Saborear, etcétera. Se pasan a estudiar los problemas asociados, no problemas en el sentido de tengo que resolver, sino los dilemas, las incógnitas, las cuestiones al respecto de la memoria. Incluso para el momento en el cual el doctor Sigmund Freud se forma como médico, él mismo hace contribuciones para el estudio del sistema nervioso. Los vimos en los primeros videos. La afasia, por ejemplo. Ajá. Pero en época del doctor Freud, hablando, digamos, de la formación de profesionales de la medicina, existía una condición llamada neurosis. Seguramente la vamos a escuchar en el texto.
Esta condición médica, no psiquiátrica, no psicológica. Cuando ustedes y yo hablamos de psicología, muy probablemente pensemos enfermedad mental. Pero este término enfermedad mental, en época de Freud, no formaba parte, digámoslo así, de una política de salud pública. Y sin embargo, la neurosis como una enfermedad, como digamos una gripe, estaba ya contemplada por los grupos de médicos que se dedicaban a estudiar las enfermedades. El punto es el siguiente. El doctor Freud, acercándose a una figura médica muy popular en su época, hablo de Jean-Martin Charcot, o Jean-Marie, no me acuerdo, pero Charcot, no hay pierde ahí, en el apellido no hay pierde. Acercándose a Charcot, Freud empieza a experimentar con la hipnosis. Y a partir de su fracaso como hipnoterapeuta, al intervenir en problemas de neurosis, lo lleva literalmente a formar un sustituto de la técnica de la hipnosis. Y curiosamente, en este estudio que el doctor Freud tiene de la neurosis, histeria por excelencia, es decir, la neurosis histérica, deviene en una técnica primero llamada la abreacción, que básicamente es revivir el momento a través de una plática, que es como el modelo de toda terapia psicológica a la actualidad. Y posteriormente, después abandona la abreacción para nombrar el psicoanálisis. Esta ha sido una introducción un poco más amplia de lo que me esperaba, pero como podremos ver justo a continuación, se va a justificar. Empezamos en la página 169 y tiene por título esta primera parte, este primer video, el interés psicológico. Entonces, vamos a escuchar de mano, de pluma, del texto, de la mente, digámoslo así, del doctor Sigmund Freud, como incluso un testigo histórico, en 1913, ¿qué quería decir Freud? ¿Qué querían decir los médicos por psicología? Les repito, seguramente encontraremos que era una situación muy distinta a la que nosotros vivimos. No podemos decir estamos mejor o estamos peor, simplemente es diferente. Dice Freud, el psicoanálisis es un procedimiento médico. Ahí nos detenemos. En la introducción, James Strachey, su discípulo, dice: este ensayo es la única descripción amplia que se hizo alguna vez de las aplicaciones no médicas del psicoanálisis. Les comentaba que ustedes y yo conocemos algo por psicología, X. Ese X tiene mucho que ver con el impacto de la obra del doctor Freud en el mundo de la medicina, en el mundo de la psicología, en el mundo de la filosofía y, por supuesto, abarcando todo esto, en el mundo académico, particularmente las universidades. La medicina, la filosofía, la psicología, la psiquiatría son disciplinas, son cosas que uno se aprende en la universidad. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo no estudié medicina como tal. Yo carezco de la formación profesional de un médico. Yo no sé diagnosticar enfermedades, yo no sé valerme de instrumentos médicos para diagnosticar a partir de los signos que podría encontrar en el cuerpo. Tengo yo una preparación de acuerdo a los estudios profesionales, de acuerdo a los planes de estudio académicos como psicólogo. Y sin embargo, en estos momentos, digámoslo así, las universidades de 1913 entendían otra cosa por psicología de la que se entiende hoy. Ahorita retomo el texto de Freud. Dice el doctor Freud: el psicoanálisis es un procedimiento médico. Esto es énfasis mío. Quiere decir, los doctores, médicos, los
es que quiero hacerlo más claro, no psicólogos y no necesariamente psiquiatras. Ajá. Aquí, por supuesto, debo señalar, cada universidad en todo el mundo decide sus planes de estudio, decide, vamos a llamar a esto psicología, vamos a llamar a esto filosofía, sociología, etcétera. Ajá. Y vamos a sustentar esta disciplina con estos conocimientos. Ajá. Repito, el psicoanálisis es un procedimiento médico que aspira a curar ciertas formas de afección nerviosa, entre paréntesis, neurosis, ajá, por medio de una técnica psicológica. Ok, nos vamos aproximando. Ajá. El doctor Freud, de formación médica, cuando decimos doctor, por ejemplo, en México, hablamos o bien de un médico o bien de un individuo con doctorado en México. Ajá. Esto es algo también muy importante, no solo en el psicoanálisis, sino en la vida en general. Así como ustedes pueden entender una cosa con una palabra, yo podría entender otra. Y de igual manera, diversas instituciones, diversos organismos usan palabras específicas para referirse a procedimientos, para referirse a ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Por ejemplo, algo que yo en mi formación de psicólogo observé, no me acuerdo si fue un compañero o habrá sido un profesor durante la universidad, es que lo está cosificando. Si yo lo digo así, ustedes probablemente no lo entenderán. Dicho en un contexto que yo viví en la universidad, eso de cosificar es como un insulto, podríamos aproximarnos a eso. Es como un insulto a la dignidad, a la identidad de un individuo. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Y también debo señalarlo, cuando en la universidad yo escuché eso, fue como decir, está pecando, esa persona está pecando. ¿Por qué? Porque desea, tiene una atracción sexual, guácala, qué asco, cosifica a la gente. Algo así. Ajá. Por supuesto, la lengua no está, sino el lenguaje es una experiencia viva. A eso me refiero por el hecho, no una suposición, no una hipótesis, de la relación entre el individuo, las comunidades y los significados. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Voy a repetirlo desde el principio. El psicoanálisis es un procedimiento médico que aspira a curar ciertas formas de afección nerviosa o neurosis por medio de una técnica psicológica. En un breve escrito publicado en 1910, nota 1, pero voy a continuar, expuse el desarrollo del psicoanálisis a partir del procedimiento catártico de Joseph Breuer, así como también su nexo o su relación con las doctrinas de Charcot y de Pierre Janet. Nota número 1. Esta es una costumbre del doctor Freud de incluir notas a pie de página. Este texto que dice de 1910 son 5 conferencias sobre psicoanálisis. Ya lo tenemos estudiado aquí, se los voy a dejar en la descripción y si me es posible a ver, no sé si sí, en un, ¿cómo se llama? Un botoncito por acá, una liga, vaya. Continuamos con el texto. Como ejemplos de las formas de enfermedad asequibles a la terapia analítica, cabe mencionar las convulsiones y fenómenos inhibitorios histéricos, así como los diversos síntomas de la neurosis obsesiva, entre paréntesis, representaciones y acciones obsesivas. Antes de continuar, el doctor Freud a veces puede usar un lenguaje muy complicado, pero formas de enfermedad asequibles a la terapia analítica, es decir, la neurosis, se compone de diversas enfermedades. Ajá. Ahorita vamos a hablar específicamente convulsiones histéricas, represión o
fenómenos inhibitorios histéricos, es decir, dos manifestaciones de la histeria, y neurosis obsesiva, que se traduce a su vez en sus síntomas, representaciones obsesivas, que puede ser pensamientos repetitivos que no se van y que atormentan a quien los tiene, y acciones obsesivas, que quiere decir, no sé por qué, pero se me impone, tengo que hacer eso una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Compulsión, después se conoció, ¿vale? Continúa el doctor Freud. Todos estos son estados que en ocasiones muestran una curación espontánea o están sometidos al influjo personal del médico de una manera caprichosa. Hasta hoy no entendida. Antes de continuar, hasta hoy, 1913, debo señalar una cosa. El psicoanálisis como tal nace a partir de la publicación histórica de la interpretación de los sueños por el doctor Sigmund Freud. En la interpretación de los sueños, el doctor Freud abandona la abreacción, abandona la catarsis, abandona la hipnosis y después de aproximadamente entre 3 y 5 años de un autoanálisis, logra dar con los principios básicos de lo que luego él mismo denominaría psicoanálisis. Seguramente ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero esto es, digamos, algo que me he encargado de documentar, de rastrear a partir del inicio de la pandemia en el 2020, 2021 aproximadamente, que fue cuando dije, vale la pena, vamos a hacer esto. Y entonces me puse a leer toda la obra de Freud de manera cronológica. Ajá. Esto en cuanto a todos estos son estados, hablando de la histeria y de la neurosis obsesiva, que en ocasiones muestran una curación espontánea, es decir, los doctores de 1880 a 1900, ¿qué les gusta? ¿30, 40? 1940, no, más, 1952, más o menos, que fue cuando las organizaciones médicas internacionales eliminan a la neurosis de sus criterios diagnósticos. Como tal, para el año 2022, que es cuando estoy grabando este video, no se puede diagnosticar una neurosis, al menos no clínicamente. Es decir, y aquí volvemos a la cuestión de la academia. Pongámoslo así, la academia es como una iglesia de la ciencia. Ajá. Dentro de esta iglesia existen, por supuesto, diversos conocimientos, diversas formas de estudiar a Dios, la ciencia. Ajá. Una de ellas, la medicina, que la medicina trata de curar el cuerpo, pero a partir de las limitaciones en la cura del cuerpo, se encuentra lo que al día de hoy, para el año 2022, conocemos como enfermedades mentales. Mi objetivo de hacer el paralelismo entre la iglesia y la academia no es ocioso, porque justamente las universidades nacen de la ilustración, pero de manera más específica, podría yo decirles que el doctor Freud, siendo médico, no con doctorado, es decir, el médico Sigmund Freud, formado dentro de una tradición médica de su tiempo, ubicaba cuadros neuróticos, neurosis, y dentro de estos cuadros, histeria y neurosis obsesiva, dentro. Ajá. Pero, por supuesto, no todos los médicos dentro de la iglesia de la medicina, ajá, voy a cambiar un poquito la forma de abordarlo, ya no es únicamente la universidad, sino la medicina como una forma de iglesia, y con esto no trato de ser despectivo ni para la iglesia ni para la medicina, simplemente como un grupo, ajá, entendiendo la escuela, ajá, entendiendo, digamos, también un objetivo específico, curar, como también la iglesia, por ejemplo, busca salvar.
desde el punto de vista religioso. Ajá. Entonces, no todos los médicos, igual que no todos los sacerdotes, van a pensar alcanzar el objetivo de la misma forma. No todos los médicos, de igual, no todos los sacerdotes van a pensar sobre Dios de la misma manera. Ajá. Y en el punto de inflexión, el punto crítico en la historia de la medicina, particularmente en cuestión de lo que hoy podríamos decir es salud mental, surge a partir del psicoanálisis. Es decir, hay neurosis, dicen los médicos. De repente, interpretación de los sueños. Ah, caray, ¿qué es eso? Psicoanálisis, ¿qué es eso? ¿Cómo que quieres curar a los neuróticos a través de una terapia psicológica? ¿Qué es eso? Dime más. Ah, mira, tienes un método interesante y efectivo, doctor Freud. Quiero formarme contigo. Lo que tú dices me llama mucho la atención. Es así como empiezan a formarse los primeros psicoanalistas por allá por el año 1903-1905, entre ellos Carl Gustav Jung, pero hablaremos de otros nombres en otro momento. Entonces, dentro de la medicina, por eso el psicoanálisis es un tratamiento médico, es decir, un, una técnica que nace de la medicina, ajá, no de la psicología. Por psicología, aún al momento no sabemos qué quería decir el doctor Freud. Ajá. No es lo que nosotros entendemos como psicología. Es lo único que sabemos. Súbelo, Víctor. Ven acá, ven acá. Ven, pichucho, sube. Sube, ven, te subo yo. Ven acá, mi perrito. Ahí estás. Entonces, algunos médicos observan la neurosis se cura sola. No tengo que hacer nada, simplemente ver que no se mate, ver que no se muera, con eso es suficiente. Todos estos son estados que en ocasiones muestran una curación espontánea. A eso se refiere espontánea. No hay un tratamiento y aún así los neuróticos se curan, ¿ok? Y están sometidos al influjo personal del médico de una manera caprichosa hasta hoy no entendida. Cuando el doctor Freud escribe hasta hoy, se refiere a 1913. Ajá. Vamos a ver, miren, el psicoanálisis no consigue terapéuticamente nada en las formas más graves de las genuinas enfermedades mentales. Hay algo muy importante en cuestión científica. Lo digo de forma clara y directa. Ajá. Los problemas de la ciencia toman diferentes perspectivas conforme avanza el tiempo. De hecho, en mi lectura de 3 ensayos de teoría sexual, que también se las voy a dejar, hago mención de cómo la física misma tiene varias escuelas. Cuando les hablo, por ejemplo, de la comparación entre universidad y eh, religión, no es por decir la universidad es mala o la religión es mala, es porque dentro de los abordajes de los problemas científicos existen escuelas, existen, por ponerlo de una manera religiosa, dogmas, sistemas de pensamiento, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de mi experiencia en la universidad, el psicoanálisis era una escuela en psicología, de la misma manera que está la teoría cognitivo-conductual, por ejemplo, la teoría sistémica, por mencionar otra. Ahorita ya no me acuerdo de más, pero en cuanto al texto, el psicoanálisis no consigue nada en las formas graves de las genuinas enfermedades mentales. La enfermedad mental, como digámoslo así, el resultado de una disciplina no psicológica, no psiquiátrica, sino médica. Es decir, en esta historia que la humanidad ha tenido de conocimiento propio, la humanidad desarrolla la medicina con una influencia muy fuerte de tradiciones, con una influencia muy fuerte también de religiones antiguas. Ajá. Y a partir de la medicina, posteriormente viene la idea
el concepto de enfermedad mental. Ajá. Esto es algo que incluso menciono en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Aquí está mi libro. Son notas que estoy haciendo, pero en mi libro menciono que en cuanto a, por ejemplo, la idea que tenemos de enfermedades mentales, es algo que no está definido. ¿Por qué? Porque al día de hoy no podemos definir de manera clara y contundente qué es la mente. Y de alguna manera, eh, científicos muy desacreditados, disciplinas muy cuestionadas, no por el psicoanálisis, sino por la sociedad en general, buscan sostener la idea de enfermedad mental sin proveer de un solo ejemplo en toda la historia de la humanidad de lo que es la salud mental. Ajá. Esta es una crítica que he desarrollado no solo de la lectura, la desarrollo en mi libro, y no a la psiquiatría, no a la psicología. No se trata de eliminar ni la psiquiatría ni la psicología, sino de colocarlas en un lugar valioso para todos. Ajá. En un lugar en el cual podamos decir la psicología puede intervenir aquí de manera efectiva por esto y esto y esto y esto, lo mismo que la psiquiatría. Para el año 2022, año en el que estoy grabando esto, la Organización Mundial de la Salud, que tiene mucho que ver, no tanto con el doctor Freud, sino con lo que ocurrió después de su muerte, la Organización Mundial de la Salud es uno de los organismos internacionales con más poder y al mismo tiempo con más descrédito en todo el mundo, al menos entre el conjunto de profesionales. Ajá. De la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, etcétera, 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 etcétera. Uh-huh. Y de hecho, el comentario tanto a la creación como a la función de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas y de los derechos humanos fue un tema que me ocupó mucho en mi lectura de Tótem y Tabú. No con el objetivo tampoco de decir que se caiga la ONU, no se trata de eso. Se trata de poder delimitar un campo de estudio, no solo para la psicología, la psiquiatría, sino también introducir las aportaciones válidas, vivas y contundentes del psicoanálisis. Y por supuesto, presentar al psicoanálisis, como a mí me lo presentaron, no como un bla, 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 examen de bla, 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 tiene usted 10, váyase, ahora es usted un bla, 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 bla. No. Es necesario rescatar a la humanidad entera de esas estructuras jerárquicas que se hicieron en toda escuela. Repito, no que la universidad sea mala por sí sola, pero para destacarse en una universidad, el conocimiento importa poco. La valentía también importa poco. Es una cuestión de someterse y no a... Voy a ser un tanto sarcástico en este comentario, pero así lo ve mucha gente. No someterse a reptilianos, extraterrestres, no sé. Es que, en serio, hay gente que piensa así, aún en la universidad. No se trata de eso, someterse a los maestros, vaya. En la universidad, la cuestión económica importa mucho más que la cuestión del conocimiento. En las universidades, no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo en el Instituto Politécnico Nacional, no solo en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, lo que importa es el prestigio y el prestigio te lo da el número de artículos que publicas, las revistas con las que colaboras, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto, artículos publicados, revistas en las que colaboras, todo eso se da
no por un valor del conocimiento aportado a la sociedad, sino por muchos favoritismos, muchas trabas. Las universidades, por supuesto, no pueden carecer de una perspectiva económica, lo cual, por supuesto, es no una falla de la academia, no una falla de la universidad, sino más bien como la demostración del valor idealista de la educación universitaria. Regresamos al texto. Es que en serio hay mucho que decir, pero dice Freud, como ejemplos de las formas de enfermedad asequibles a la terapia psicoanalítica, cabe mencionar las convulsiones y fenómenos inhibitorios histéricos. Esto lo estoy repitiendo para contextualizar, ¿vale? Así como los diversos síntomas de la neurosis obsesiva, como son representaciones y acciones obsesivas. Todos estos son estados que, en ocasiones, muestran una curación espontánea y están sometidos al influjo personal del médico de una manera caprichosa. Hasta hoy no entendida. El psicoanálisis no consigue terapéuticamente nada en las formas graves de las genuinas enfermedades mentales, pero tanto en la psicosis como en las neurosis permite, por primera vez en la historia de la medicina, obtener una visión sobre el origen y el mecanismo de su contracción. Fíjense, dice por un momento, formas de enfermedad asequibles. En segundo punto, el El psicoanálisis permite obtener una visión sobre el origen y el mecanismo de su contracción. Conocer el origen y el mecanismo no quiere decir cancelar, no quiere decir curar. Y esto es importantísimo. En este momento del texto, el doctor Freud no se compromete a curar una neurosis. Lo estoy haciendo notorio. Se habló de curación espontánea, se habló de que el psicoanálisis tenía accesibles ciertas enfermedades, pero no dice yo las curo usando el psicoanálisis. Vamos a continuar. Empero, este valor médico del psicoanálisis no justificaría exponerlo ante un círculo de eruditos interesados en la síntesis de las ciencias. Tanto más, cuanto que esta empresa por fuerza perecerá prematura, puesto que todavía buena parte de los psiquiatras y neurólogos desautorizan el nuevo procedimiento terapéutico y desestiman tanto sus premisas como sus resultados. Fíjense, no se ha comprometido Freud a curar una sola neurosis. Acceder, ok, intervenir, conocer el origen y el mecanismo, ok, pero quitar, no. Y luego, esto me llama mucho la atención para el año 2022. Esta empresa, por fuerza, perecerá prematura. Doctor Freud, ¿está usted diciendo para el año 1913 que el psicoanálisis no va a llegar lejos? ¿No va a llegar a nada? Digo, estoy tal vez siendo muy radical en mi lectura. Perecerá prematura, quiere decir, otras palabras, esto que hago, esto que veo, esto que ocurre, que yo llamo psicoanálisis, morirá pronto. 1913. Puesto que, o bien la razón por la cual el psicoanálisis morirá pronto, buena parte de los psiquiatras y neurólogos desautorizan, es decir, no lo autorizan el nuevo procedimiento terapéutico y desestiman tanto sus premisas como sus resultados. Es decir, algo pasa con los neuróticos que se someten a un tratamiento analítico.
psicoanálisis. Ajá. Hay resultados. Al momento el doctor Freud no ha dicho cura, pero hay resultados. Ajá. Continúa el texto. Sí, no obstante, estimo legítimo ese intento. Lo hago basándome en el hecho de que el psicoanálisis reclama el interés de otros. Repito, reclama el interés de otros, además de los psiquiatras, pues roza varios ámbitos diversos del saber y establece inesperadas conexiones entre estos y la patología de la vida anímica. Por eso, dejaré ahora de lado el interés médico en el psicoanálisis y elucidaré en una serie de ejemplos lo que acabo de aseverar acerca de esta joven ciencia. Ok, entonces fue una introducción de parte del doctor Freud. Aquí les comento, el texto no lo separa, no dice introducción 1, etcétera, no. Simplemente el interés psicológico en el psicoanálisis. No, perdón, el interés psicológico, punto, no hay más. Pero nos estamos dando una idea. Son médicos. Dentro de los médicos están los psiquiatras, digamos, conjunto de médicos. Dentro de este grupo de médicos hay unos cuantos que se dicen psiquiatras, otros cuantos que se dicen neurólogos, otros cuantos que se dedican al estudio del cáncer, por ejemplo, y así. Pero ahorita los puros psiquiatras y neurólogos, dice el doctor Freud, a estos parece que no les interesa lo que yo hago, yo como doctor. Dice el texto, hay gran número de exteriorizaciones mímicas y lingüísticas, así como de formaciones de pensamiento, tanto en personas normales como enfermas, que nunca habían sido objeto de la psicología porque en ellas no se veía sino unos resultados de perturbaciones orgánicas o deficiencias anormales en la función del aparato anímico. Despacito, doctor Freud. Yo no soy médico y dudo que mis oyentes sean doctores. Tal vez sí lo son, no lo sé. Despacito. La gente hace cosas, dice cosas y piensa cosas. Ajá. Esto que para 1913 la gente hace, dice o piensa, no había sido considerado por la psicología. Ajá. No la psicología del 2022, la psicología de 1913. Ajá. Una psicología distinta. Ajá. Porque en las acciones, las palabras y el pensamiento no se veía sino el resultado de perturbaciones orgánicas, es decir, del cuerpo. Un ejemplo que he puesto durante muchos videos es que las sociedades médicas consideraron hasta 1970 y algo que la homosexualidad era una enfermedad mental. Esto, por supuesto, cambió con el tiempo. Al día de hoy, pocas, si es que existe alguna sociedad médica, pienso yo en países islámicos, por ejemplo, donde su religión prohíbe estrictamente la homosexualidad. Pero en la mayor parte del mundo occidental, la homosexualidad no ha pasado a ser o ha dejado de ser una enfermedad mental. Y justamente el tema, digamos, de la enfermedad mental y de la normalidad en época del doctor Freud se atribuía única y exclusivamente al cuerpo. Si, por ejemplo, 1940, un psiquiatra decía, ese señor es un perverso porque es un homosexual y como tal es un enfermo mental. Punto. La familia se acercaba. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro enfermo? No pueden. Su cuerpo es así y ya. Su cuerpo está enfermo y por lo tanto es un enfermo mental. Estoy siendo muy reduccionista en mi comentario, con el objeto de ligar estos procesos, los actos, las palabras y los pensamientos
con algo que todavía al año 2022 no logramos aterrizar, que es lo psíquico, la psique, la mente. Ajá. En aquellos tiempos, digamos, era de esa manera. Mente y cuerpo, pum, no hay más. Cuerpo enfermo, mente enferma. No hay más. Ajá. Continúa el texto. Me refiero a las operaciones fallidas, deslices en el habla, en la escritura, olvidos, etcétera, las acciones casuales y los sueños de las personas normales, y a los ataques convulsivos, delirios, visiones, ideas obsesivas, acciones obsesivas en las personas neuróticas. Tales fenómenos suelen remitirse a la patología, siempre que no se los ignore por completo, como es el caso de las operaciones fallidas. Y se pone todo el empeño en darles unas explicaciones, se destaca esta palabra, fisiológicas, que en ningún caso han resultado satisfactorias. Fisiología. Aquí tengo mi... Fisiología. La fisiología agrupa los procesos que estudia en funciones principales, que son... No, espera. Fisiología es el estudio científico de funciones y mecanismos en un sistema vivo. Fíjense. Aquí el doctor Freud menciona algo que él había observado. Por un lado, exteriorizaciones mímicas. Digamos, yo estoy entendiendo esa palabra mímico como comportamiento, imitación, lingüísticas, así como formaciones de pensamiento. Y más adelante se vuelve más específico. Operaciones fallidas, que quiere decir deslices en el habla. Decir una cosa por la otra, sin querer. Olvidos, etcétera. Acciones casuales, pequeños accidentes. Es justo lo que acaba de pasarme, causal y casual. Sueños, todo esto como formaciones de pensamiento, ¿no? Formaciones lingüísticas y también cierta mímica, cierta acción llevada a cabo dentro del sujeto. Todo eso había sido totalmente descuidado por la psicología, había sido completamente descuidado también por la medicina. Llega el doctor Freud como este hito, como este evento histórico, interpretación de los sueños, ¡pum! De repente, y esto es parte también lo que le dio su carácter histórico, ya no se trataba solo de esas exteriorizaciones escandalosas de la neurosis histérica. Con escandalosas, por ejemplo, la parálisis histérica. Los médicos demostraban que las personas histéricas efectivamente no podían sentir, controlar partes de su cuerpo y aún así todos los exámenes médicos realizados en esa persona demostraban que su cuerpo estaba totalmente bien. Entonces, como médico, ¿cómo te explicas que un cuerpo totalmente sano no sienta? He ahí una interrogante. Continuamos con el texto. Y es una interrogante fisiológica, debo señalar. Hablando de función, neuronas motoras, neuronas sensibles, etcétera, etcétera. El psicoanálisis, en cambio, consiguió demostrar que todas esas cosas se pueden llegar a entender mediante unos supuestos de naturaleza puramente psicológica y que cabe insertarlas en la trama del acontecer psíquico que nos es consabido, es decir, que ya conocemos, que ya sabemos, digámoslo así, popular, es un conocimiento popular. Continuamos con el texto.
De esa manera, el psicoanálisis, por una parte, puso límites al abordaje fisiológico y por la otra conquistó para la psicología un gran fragmento de la patología. Es decir, la palabra patología quiere decir el estudio de las enfermedades. Pato, enfermedad. Logos, estudio. Ajá. Continuamos. Aquí el mayor peso probatorio es proporcionado por los fenómenos normales. Ciertamente. El mayor peso probatorio quiere decir, para nosotros, buscar definir lo que es la mente, empezamos estudiando eso que todos consideramos normal. Por ejemplo, los sueños. Continuamos. No se puede reprochar al psicoanálisis que haya transferido al estado normal unas intelecciones obtenidas en el material patológico. Es decir, a ver, tú que me vienes a decir lo que es mejor para mí y partes en tus estudios de esos hombres, esas mujeres que nada más se están haciendo, esos que histéricos, no, es pura condición fingida, que era parte, digamos, de los juicios populares sobre la neurosis, sobre la histeria, sobre la obsesión. Imagínense eso. Si los médicos no se podían explicar lo que pasaba porque el cuerpo estaba bien y de repente, ¡pum!, se curaban. Entonces, la medicina ahí no funcionaba más que como testigo de esos milagros, por decirlo así. Continuamos. El psicoanálisis aporta sus pruebas en uno y otro campo de manera independiente y de este modo muestra que los procesos normales y los llamados patológicos, es decir, las enfermedades mentales para ese día, para esos años, obedecen las mismas reglas. A eso se refiere un poquito antes con que cabe insertarlas en la trama del acontecer psíquico que nos es consabido, es decir, de alguna manera, eso que es la enfermedad mental es comprensible. Uh-huh. Y esto es importante, aplica tanto para la neurosis como para la mayoría de las enfermedades mentales para el año 2022. Continúa el texto. Entre los fenómenos normales que cuentan en este contexto, vale decir, aquellos que se observan en seres humanos normales, trataré con detalle dos clases: las operaciones fallidas y los sueños. Dice el texto, las se destacan operaciones fallidas, o sea, el olvido de palabras y nombres de ordinario familiares, así como de designios, los deslices en el habla, la lectura y la escritura, el extravío de cosas de modo que no se las encuentra, su pérdida, ciertos errores cometidos a pesar de un mejor saber o en numerosos gestos y movimientos habituales. Todo eso, que yo resumo bajo el título de operaciones fallidas de los seres humanos sanos y normales, en su conjunto ha sido muy poco valorado por la psicología. Se lo clasificó como, entre comillas, distracción y se lo derivó de la fatiga, el desvío de la atención o el efecto colateral de ciertos estados patológicos leves. Empero, la indagación analítica muestra con una certeza que cumple con todos los requisitos que los factores mencionados en último término solo poseen el valor de unas circunstancias propicias, que también pueden estar ausentes, es decir, no se me olvidan las cosas simplemente porque sí. Continúa el texto. Las operaciones fallidas son fenómenos psíquicos
de pleno derecho y en todos los casos poseen un sentido y una tendencia. Esto es fundamental. Sentido, tendencia. Algo de lo cual podemos no acusar. Es que aquí es lo importante. Este abordaje que he hecho, este estudio crítico que he hecho de la historia, tanto de la psicología como del psicoanálisis, es para señalar las grandes lagunas y no como una forma de ataque. Si aquellos que me escuchan, profesionales o estudiantes de la psicología, no reconocen los límites de su saber, van a tener problemas severos al momento de acercarse a aquellos que requieran de sus servicios. Sentido y tendencia. Recuerden esas dos palabras y busquen el sentido y la tendencia de la disciplina psicológica que ustedes viven. Seguramente lo ligarán. La psicología es para llevar salud mental a la gente, es para quitar las enfermedades mentales. Adelante. Si eso es lo que ustedes piensan, si eso es lo que ustedes viven, háganse cargo de eso. Pero quiero preguntarles, sentido, tendencia, ¿el ser humano se da sentido por la salud y enfermedad? El ser humano ciertamente tiene una tendencia a enfermar y a partir de eso modificarse. Ajá. Pero, en sentido estricto, ¿cuál es el sentido de la enfermedad mental? ¿Qué es lo que define que una situación sea enferma y qué permitido? Ajá. Este ejemplo que les doy, 1970, e incluso muchas comunidades, digámoslo así, tradicionales aquí en México, específicamente comunidades católicas, sostienen para el año 2022 que la homosexualidad sigue siendo una enfermedad mental. Vayan a ellos y díganle que no es cierto. Hay una situación aquí muy delicada, no al respecto de la homosexualidad, sino al respecto de el sentido de la enfermedad mental. Un diagnóstico de enfermedad mental, el que ustedes quieran, depresión, ansiedad, burnout, lo que gusten y manden, garantiza una mejora en la calidad de vida. Sí, sí, qué bueno, tiene un sentido, pero si no, ¿qué sentido tiene el diagnóstico? Vamos a continuar. Sirven a determinados propósitos que a consecuencia de la situación psicológica imperante en cada caso, pueden expresarse, perdón, no pueden expresarse de otro modo. Despacio, despacio. Estamos hablando. Eso que la psicología para el año 1913 llamaba pequeños errores, dice Freud, tienen sentido y tendencia, es decir, tienen un propósito en ese momento específico en el que ocurren. A consecuencia de la situación psicológica imperante en cada caso, no pueden expresarse de otro modo. Voy a ponerlo de otras formas. Para el año 2022, justo estoy estudiando la Ley General de Salud de México. La ley establece que las autoridades sanitarias tienen la obligación de prevenir, por ejemplo, el alcoholismo, ajá, señalando que el alcohólico es un enfermo. Ok. Por un lado, podría pensar, ¿quién dice quién es un alcohólico?
Doble A, la sociedad, los profesionales. Por otro lado, ¿cómo se llega a ser un alcohólico? Podríamos decir es que hay estudios, hay gente que toma y gente que no puede vivir sin el alcohol. Ok, una pregunta mucho más descabellada. ¿Y por qué la gente se hace alcohólica? Propósito, sentido, tendencia. ¿Por qué hay gente que se hace alcohólica y gente que no se hace alcohólica bajo las mismas circunstancias? Voy a repetir esto. Las operaciones fallidas sirven a determinados propósitos que a consecuencia de la situación psicológica imperante, es decir, el estado específico de una persona, permite que aparezcan las operaciones fallidas. Soy yo el que está introduciendo una cuestión más política, una cuestión más de organización social. Y esto lo hago de manera específica para señalar una sola cosa. ¿Dónde queda la responsabilidad en el alcohólico? Por ejemplo, ¿es acaso la Secretaría de Salud responsable de que yo fuera un alcohólico en caso de yo serlo? Según la ley, sí. He ahí el problema. Según la ley imperante de salud en México, los responsables del alcoholismo no son los alcohólicos, es la Secretaría de Salud, por ejemplo. Por ejemplo, lo cual no es lógico. Puede ser ley, pero la ley no tiene que ser lógica. Si ustedes hacen algo, son ustedes quienes lo hacen, no la Secretaría de Salud. Si ustedes dependen del alcohol para vivir, el alcohol como bebida, claro está, es responsabilidad de ustedes, no de un organismo médico, al menos, ciertamente, de que ellos decidan por ustedes lo que ustedes toman para alcoholizarse, para emborracharse. Entonces, miren, yo estoy metiendo una cuestión política aquí, pero tiene mucho que ver con mi objeto de estudio. Y ciertamente, lo he tratado de señalar cuando me lo encuentro en los textos de Freud. Esto que yo llamo psicoanálisis del Estado. Es una historia que yo mismo estoy siguiendo de las organizaciones de poder y también la forma en la cual nosotros nos organizamos al respecto del ejercicio de la voluntad. Hay gente incluso al día de hoy que sostiene que nadie es libre, que nadie toma decisiones, que lo sostengan. Yo sostengo que efectivamente ustedes y yo decidimos. Un alcohólico decide. Y ciertamente también aquellos que, eh, ¿cómo decirlo? Pueden ser la excepción de la regla de que la gente decide. Es una cuestión a mí también que me invita a reflexionar, que me invita a investigar y que me invita a plasmar las condiciones de lo humano. ¿Qué es lo que determina que ustedes y yo podamos integrarnos a esa figura llamada humanidad? Es, digamos, como un trasfondo más claro de esas teorías conspirativas de, no sé cómo llamarlas, razas, esos de reptilianos y cosas así. No quiero decir con esto que yo crea que haya reptilianos, sino simplemente
para ponerlo más en un contexto institucional, cómo convertir los derechos humanos en una realidad fáctica, no solo en una bonita intención, sino algo que opere, por ejemplo, para salirnos del contexto conspiranoico, ¿vale? Regresamos al texto. Estas situaciones que sirven, digamos, no, repito, las operaciones fallidas son fenómenos psíquicos de pleno derecho y en todos los casos poseen un sentido y una tendencia. Sirven a determinados propósitos que a consecuencia de la situación psicológica imperante en cada caso no pueden expresarse de otro modo. Estas situaciones son, por regla general, las de un conflicto psíquico en virtud del cual la tendencia subyacente es esforzada a apartarse de la expresión directa y empujada por vías indirectas. Doctor Freud, no se ayuda a usted mismo. Ciertamente no quiero decir voy a ayudar, vamos a ayudar al doctor Freud. Es médico y está escribiendo para científicos. ¡Wow! Bravo. Bien por ellos. Pero las operaciones fallidas. A ver, repito. Las operaciones fallidas se manifiestan de esa forma debido a que se presentan en situaciones específicas. Ajá. Esas situaciones específicas se trata de un conflicto psíquico, ajá, que obedece a la tendencia oculta, subyacente, básica, que consiste en esforzarse, apartarse de la expresión directa y empujada por vías indirectas. En otras palabras, actos fallidos, ¿no? Es nuestra forma de decir algo cuando no podemos decirlo directamente. Aquí está mi perrito, comió ya. Ya salimos a pasear, pero su pancita está haciendo glu, glu, glu. Al ratito salimos a pasear. No está enfermito, o al menos no que yo sepa. Continúa el texto. El individuo que incurre en la operación fallida puede reparar en ella o ignorarla. Es decir, una operación fallida. Nos podemos dar cuenta o no. La ignoramos. Y en cuanto a la tendencia sofocada que está en el fondo, puede serle notoria, pero por lo común no sabe, sin que medie análisis, que la operación fallida correspondiente fue la obra de esa tendencia. Los análisis de las operaciones fallidas son a menudo muy fáciles y se realizan con rapidez. Cuando a uno le llaman la atención sobre su torpeza, la ocurrencia inmediata aporta su explicación. Unas operaciones fallidas ofrecen el material más accesible para todo el que quiera convencerse de la credibilidad de las concepciones analíticas. En un pequeño libro dado a luz por primera vez en 1904, nota número 2, pero continuó, comuniqué un gran número de ejemplos de esta clase, junto con su interpretación, y desde entonces he podido enriquecer ese repertorio con numerosas contribuciones de otros observadores. Nota número 2 dice psicopatología de la vida cotidiana. Este libro también ya lo estudiamos. Ajá. Véase también los trabajos de Meider, Brill, Jones, Rank, etcétera, sobre el tema. Continúa la nota 2, dice, y la parte 1 de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Me parece que esa está en el volumen que sigue, en el volumen 14. Continúa el texto principal. La evitación de displacer resulta el motivo más frecuente para sofocar un propósito que luego es constreñido a conformarse con su figuración
mediante una operación fallida. Otra vez, doctor Freud. Tecnicismos, perdonen. Voy a ponerlo con otras palabras. Por lo general, tenemos que modificar lo que está detrás de nuestros pensamientos, porque si lo expresáramos como tal, tendríamos muchísimos problemas. Y por supuesto, a veces el peor conflicto es el que no puede manifestarse. A veces, la razón por la cual entramos en una situación tan crítica es porque nosotros mismos no reconocemos nuestras propias necesidades afectivas. De manera específica, sofocar un propósito. Algo sencillo. Por ejemplo, no quiero verte, mamá. Por ejemplo. Dicho de manera directa, podría ponernos incluso en peligro. Ajá. Un propósito, un deseo, el que ustedes gusten y manden. Ujú. Vamos a continuar. Así se olvidan pertinazmente nombres propios. Si uno alimenta secreta inquina, es decir, rencor, contra quien los lleva esos nombres. Ajá. Se olvida ejecutar designios si uno en el fondo solo de mala gana los habría llevado a cabo. Es decir, no quiero ir a la escuela, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir a la escuela. Pues eso se nota. Queridos, queridas, no solo un disgusto por escuela, puede ser el trabajo, puede ser visitar a un familiar, etcétera, etcétera. Ajá. Por ejemplo, meramente para acatar una convención social. Oh, doctor Freud, un ejemplo muy concreto, pero contundente. Uno pierde, dice Freud, objetos si se ha enemistado con la persona a quien ese objeto recuerda. Por ejemplo, la que nos lo obsequió. ¿Verdad, Lobito? No, no te vayas, ven, ven acá, Lobito, bebé. Encono, enquina. Uno se equivoca del tren, uno se equivoca de tren si de mala gana hace ese viaje y preferiría dirigirse hacia otra parte. El motivo de evitar displacer se muestra con la mayor nitidez en el olvido de impresiones, no impresiones de, ¿cómo que les diré? Algo impreso, algo impreso. No como estas. Ajá. Impresiones es recuerdos. Ujú. Repito, el motivo de evitar displacer se muestra con la mayor nitidez en el olvido de impresiones y vivencias, como lo habían notado numerosos autores ya antes de la época del psicoanálisis. La memoria es parcial y proclive a excluir de la reproducción todas las vivencias a las que adhiere un afecto penoso, por más que no en todos los casos consiga realizar esa tendencia. Otras veces el análisis de una operación fallida es menos simple y lleva a unas resoluciones menos transparentes, a consecuencia de la intromisión de un proceso que llamamos desplazamiento. Se destaca esa palabra. Por ejemplo, uno olvida también el nombre de una persona contra la cual no tiene nada, pero el análisis demuestra que ese nombre ha despertado por vía asociativa el recuerdo de otra persona de nombre idéntico, o sea, suena parecido, que tiene justificados títulos para nuestra aversión. No es adversión, es aversión, es decir, rechazo. A raíz de ese nexo, el nombre de la persona inocente se olvidó. El propósito de olvidar se desplazó, por así decir, a lo largo de cierta vía de la asociación. Aquí quiero hacerles notorio, se están ya haciendo menciones de ciertos procesos fundamentales para sostener el psicoanálisis
como teoría de la psique, de lo mental. Ajá. Continúa el texto. Por otra parte, el propósito de evitar displacer no es el único que se realiza a través de operaciones fallidas. El análisis descubre en muchos casos otras tendencias que fueron sofocadas en la situación respectiva y de igual modo tuvieron que exteriorizarse desde el trasfondo como unas perturbaciones. Ya se está interviniendo aquí por mis propios procesos anímicos. Así, el desliz en el habla a menudo sirve para delatar opiniones que uno debería mantener en secreto ante el interlocutor. Los grandes poetas han entendido en este sentido los deslices en el habla y los han utilizado en sus obras. La pérdida de objetos valiosos resulta ser con frecuencia una acción sacrificial destinada a evitar una desgracia esperada, y buena parte de nuestra superstición sigue abriéndose paso en las personas cultas, en la forma de operaciones fallidas. El extravío de objetos no es por lo común, sino una eliminación de ellos. Roturas de cosas se emprenden de una manera no deliberada, al parecer, para constreñir a su sustitución por algo mejor. El esclarecimiento psicoanalítico de las operaciones fallidas conlleva algunos leves retoques en la imagen del mundo, no importa cuán ínfimos puedan ser los fenómenos considerados. Ínfimos es pequeñito. Ajá. También a los seres humanos normales los hallamos movidos por tendencias opuestas mucho más a menudo de lo que habríamos creído. El número de los eventos que hemos llamado casuales, entre comillas, experimenta notable restricción. Es casi un consuelo que, las más de las veces, la pérdida de objetos no se cuente entre las contingencias de la vida. Nuestra torpeza, con alta frecuencia, se convierte en el pretexto de nuestros secretos propósitos. Empero, más significativo es que muchos accidentes graves, que de otro modo atribuiríamos al acaso, es decir, al azar, revelan al análisis la participación de la voluntad propia, si bien no claramente confesada. El distingo, a menudo tan difícil en la práctica, entre una desgracia casual y una muerte que se buscó adrede, se vuelve todavía más dudoso por obra del abordaje analítico. Si el esclarecimiento de las operaciones fallidas debe su valor teórico a lo fácil de su solución y la frecuencia con que estos fenómenos acaecen, es decir, ocurren aún en los seres humanos normales, este resultado del psicoanálisis empequeñece su valor frente a otro, logrado en un diverso fenómeno de la vida anímica de las personas sanas. Me refiero a la interpretación de los sueños, la que dio inicio al destino del psicoanálisis de afirmarse en oposición a la ciencia oficial. Ay, doctor Freud, me ha colocado usted en un problema, doctor Freud. El psicoanálisis se opone a la ciencia. Y aquí debo ser específico, a la ciencia como un dogma. Aquí vuelvo a ser todavía más específico, a la ciencia como una práctica en el sostenimiento del poder, la ciencia como una jerarquía. Algo que estoy, digamos, trabajando, estudiando y también elaborando es la relación de toda la humanidad con la construcción del conocimiento científico. Toda, desde los chiquitos, desde los niños más pequeños, cómo ellos se relacionan con el conocimiento. Algo lamentable, algo catastrófico, es que la humanidad diga, hay científicos. ¿Por qué? Ellos saben, que ellos sepan. Yo no tengo que saber lo que ellos saben. Y al mismo tiempo, esa
ya es una postura frente al conocimiento en general. Es importantísimo, en todo caso, señalar los límites funcionales al conocimiento, y aquí me estoy dando de topes contra la pared. Pum, pum, pum. Límites funcionales del conocimiento. Es decir, retomando los derechos humanos, cuando hablamos del derecho a la identidad, también es necesario hablar del derecho al no conocer. De eso no quiero saber nada. Del derecho a reprimir mis propias emociones, del derecho a no querer conocer sobre algo, lo cual, por supuesto, contradice mucha de la postura, no de los derechos humanos. Yo considero que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, pero ¿cómo sostener, por ejemplo, la educación como un proceso que no atenta en contra de la identidad de los individuos educados? Por ejemplo, regresamos al texto. Repito esto, me refiero a la interpretación de los sueños, la que dio inicio al destino del psicoanálisis de afirmarse en oposición a la ciencia oficial. La investigación médica declara al sueño un fenómeno puramente somático, es decir, del cuerpo, carente de sentido y de significado. Ve en él la exteriorización de reacciones de órgano del alma, sumergido en el estado del dormir, ante unos estímulos corporales que le imponen un parcial despertar. El psicoanálisis eleva al sueño a la condición de un acto psíquico que posee, nuevamente, sentido, propósito y un puesto dentro de la vida anímica del individuo. Al hacerlo, se sitúa por encima de la ajenidad, la incoherencia y lo absurdo del sueño. Los estímulos corporales desempeñan en él solo el papel de unos materiales que son procesados por la formación del sueño. No hay acuerdo posible entre estas dos concepciones sobre el sueño. En contra de la concepción fisiológica habla su infecundidad, y en favor de la psicoanalítica se puede aducir que ha traducido a su sentido varios millares de sueños, apreciándolos para el conocimiento de la vida anímica íntima de los hombres. He tratado el sustantivo, es decir, el importante tema de la interpretación de los sueños en una obra publicada en 1900. Y he tenido la satisfacción de que casi todos los colaboradores del psicoanálisis corroboraran e hicieran progresar las doctrinas allí sustentadas mediante sus propios aportes. Nota número 3. Véase la interpretación de los sueños. Véase también mi ensayo más breve titulado Sobre el sueño y otros escritos de Rank, Stickel, Jones, Silver, Brill, Meder, Abraham, Ferenczi, etc. Todos ellos discípulos de Freud, ¿vale? Así como la parte segunda de las conferencias de introducción al psicoanálisis, el volumen que sigue, el volumen 14, ¿vale? Continúa el texto principal. Permítame tantito. Ya me cansé. Acabamos en la página 178. Estamos ahorita en la página 173. Estamos a 5 páginas. Por general, cuando se asevera que la interpretación de los sueños es la piedra fundamental del trabajo psicoanalítico y sus resultados constituyen la contribución más importante del psicoanálisis a la psicología, podría decirlo así, el hecho de demostrar una continuidad, aún en eso más loco que tenemos todos, nuestros sueños. Ajá. Y con una continuidad, haciendo también una referencia a Tótem y Tabú, una esencia que podemos denominar, al menos desde el psicoanálisis, la psique humana.
Estoy cerrando mis ojos porque voy a desviar un poquito la luz. Ya me está lastimando, ya no sé cómo me vea. Creo que se ve bien. A ver, un poquito más. Ahí está. Aquí no me es posible, dice Freud, ni exponer la técnica mediante la cual se obtiene la interpretación del sueño, ni dar razón de los resultados a que nos ha llevado la elaboración psicoanalítica del sueño. Me veo precisado a ceñirme a la formulación de algunos conceptos nuevos, a comunicar las conclusiones y poner de relieve su significación para la psicología normal. El psicoanálisis enseña, pues, todo sueño está provisto de sentido. Su ajenidad se debe a unas desfiguraciones que se emprendieron sobre la expresión de su sentido. Su carácter absurdo es deliberado y expresa burla, escarnio y contradicción. Su incoherencia es indiferente para la interpretación. El sueño como tal, lo recordamos, tras el despertar, debe llamarse, se destaca lo que sigue, contenido manifiesto del sueño. Continúa normal el texto. Mediante el trabajo de su interpretación, uno se verá llevado se destacan pensamientos oníricos latentes que se esconden tras el contenido manifiesto y se hacen sustituir o subrogar por este último. Estos pensamientos oníricos latentes ya no son ajenos, incoherentes o absurdos, sino que forman parte y con pleno derecho de nuestro pensar de vigilia, es decir, el pensar del día a día, pensar consciente, podríamos decir. Llamamos, se destaca, trabajo del sueño al proceso que ha mudado los pensamientos oníricos latentes en el contenido manifiesto del sueño. Lleva a cabo la desfiguración a consecuencia de la cual ya no discernimos los pensamientos oníricos en el contenido del sueño. El trabajo del sueño es un proceso psicológico de una índole tal que la psicología no había conocido hasta entonces. Reclama nuestro interés en dos direcciones principales. En primer lugar, porque nos enseña procesos novedosos como se destaca, condensación de representaciones o también se destaca, desplazamiento del acento psíquico de una representación hasta otra. Procesos que en la vida despierta no hemos descubierto o los hemos encontrado solo como base de las llamadas, entre comillas, perdón, falacias. En segundo lugar, porque nos permite colegir en la vida anímica un juego de fuerzas cuya acción eficaz estaba oculta para nuestra percepción consciente. Nos enteramos de que en nosotros existe se destaca, censura. Una instancia examinadora que decide si una representación aflorante tiene permitido alcanzar la conciencia y excluye sin miramiento hasta dónde llega su poder, lo que convocaría y volvería a despertar displacer. En este punto nos acordamos de que también en el psicoanálisis de las operaciones fallidas obtuvimos indicios de esa tendencia de evitar el displacer que traerían consigo ciertos recuerdos, como también de los conflictos entre las tendencias de la vida anímica. El estudio del trabajo del sueño nos impone irrebatiblemente una concepción de la vida anímica que parece zanjar los problemas más disputados de la psicología. Ven, Lobito, ven. Ven, sube. Ahorita salimos, ya vamos a acabar. Continúa el texto. El trabajo del sueño nos constriñe, es decir, nos empuja, nos lleva a suponer una actividad psíquica, se destaca, inconsciente, más abarcadora y sustantiva o importante de la que por nosotros consabida, conectada con la conciencia. Agregaremos algunas palabras sobre esto cuando elucidemos el interés filosófico en el psicoanálisis, en la página 181. Ahorita continuamos con el texto. Nos permite emprender una articulación del aparato psíquico en instancias y sistemas diferentes, y nos muestra que el sistema de la actividad anímica consciente discurre en procesos de índole por entero diversa a los que percibimos en la conciencia.
La función del trabajo del sueño es siempre y únicamente preservar el dormir. El sueño, esto entre comillas, el sueño es el guardián del dormir. Es una de las máximas, es una de las, ¿cómo se dice? Se me olvidó, dejémoslo como máxima de la interpretación de los sueños. La otra es, el sueño es un cumplimiento de deseo. Pero regresamos al texto. En cuanto a los pensamientos oníricos, pueden entrar al servicio de las más diversas funciones anímicas. El trabajo del sueño cumple su tarea figurando como cumplido por vía alucinatoria se destaca esto, deseo que se eleva desde los pensamientos oníricos. Es lícito enunciar sin ninguna duda que el estudio psicoanalítico de los sueños ha inaugurado una perspectiva sobre se destaca, psicología de lo profundo, no vislumbrada hasta ese momento. Nota número 4. El psicoanálisis no postula en la actualidad relación alguna entre esta tópica psíquica y una estratificación anatómica o capas histológicas. Es decir, esto requiere sin mayor contexto. El psicoanálisis no afirmó que, por ejemplo, el inconsciente se sitúe en las partes más profundas de nuestro cerebro. Ajá. Hablando de profundo, es, digamos, el grado de intimidad que tenemos con nosotros mismos. Qué sencillo. Regresamos al texto principal. Serán necesarios radicales cambios en la psicología normal para ponerla de acuerdo con nuestras intelecciones. En el marco de esta exposición es de todo punto imposible agotar el interés psicológico en la interpretación de los sueños. No olvidemos que nuestro propósito reside solo en destacar que el sueño se destaca, provisto, es decir, tiene un sentido y también se destaca, un objeto de la psicología, es decir, vale la pena estudiar el sueño como una manifestación de nuestra relación con nosotros mismos, que es la base de la psicología. Y por supuesto, también no tendría ningún sentido hablar de psicología y mucho menos de psicopatología si descartamos que somos un sistema, no quiero irme sistémico, pero ya usé la palabra sistema, autodeterminado. Dicho en palabras lacanianas, la relación entre significado y significante nace a partir de la creación del sujeto. Dicho en otras palabras, eso que ustedes son y que yo soy, me guste o no, nos guste o no, es lo que tenemos. Continúa el texto. Las novedades psicológicas dilucidadas en el sueño y en las operaciones fallidas por fuerza habrán de contribuir a esclarecer otros fenómenos, si es que hemos de creer en su valor y aún en su existencia misma. Y bien, el psicoanálisis en efecto ha demostrado que los supuestos de la actividad anímica inconsciente, de la censura y de la represión, de la desfiguración y la formación sustitutiva, adquiridos mediante el análisis de aquellos fenómenos normales, nos posibilitan también un primer entendimiento de una serie de fenómenos patológicos. Nos ponen al alcance de la mano, por así decir, las llaves de todos los enigmas de la psicología de las neurosis. Así, el sueño pasa a ser el arquetipo normal de todas las formaciones, se destaca, psicopatológicas, es decir, el sueño es esa parte de locura que tenemos todos. Y al mismo tiempo, a través del sueño, nosotros, sanos, entre comillas, podemos entender a quien padece de sus facultades mentales.
Otra forma de decirlo, una esquizofrenia sumamente llamativa es como si ustedes estuvieran metidos en un sueño que a veces se torna pesadilla y no pudieran salir de eso. Ajá. Para que vean, es que al fin y al cabo son no solo modelos explicativos, también intervencionistas, pero para ello es necesario que como individuos podamos concebir nuestro deseo, podamos relacionarnos con nosotros mismos a partir de yo quiero y yo me permito. Continuamos en el texto. Quien comprenda el sueño penetrará también al mecanismo psíquico de las neurosis y la psicosis. En virtud de sus indagaciones, que tomaron al sueño como punto de partida, el psicoanálisis está en condiciones de edificar una psicología de las neurosis a la que aporta pieza tras pieza en un trabajo que no conoce desfallecimientos. Bueno, ojalá, doctor Freud. No lo digo por mí, pero usted está a punto de correr a Carl Gustav Jung de su escuela. Ya estoy jugando de psíquico, es pura historia, queridos, queridas. Dice el texto, empero, el interés psicológico que rastreamos en estas páginas no solo, solo nos exige tratar con detalle dos componentes de esta vasta trama. La prueba de que muchos fenómenos de la patología que se creía preciso explicar fisiológicamente son actos psíquicos y que los procesos de los cuales surgen resultados anormales pueden ser reconducidos a unas fuerzas pulsionales psíquicas. Aquí, pulsión. Ligo esta palabra pulsión con la palabra anterior de tendencia. Ajá. Inclinación. Continúa Freud. Elucidaré la primera tesis mediante algunos ejemplos. Los ataques histéricos se han discernido desde hace mucho tiempo como unos signos de excitación emotiva acrecentada y se los equiparó a estallidos de afecto. Charcot procuró acotar en fórmulas descriptivas la diversidad de sus formas de manifestación. Pierre Janet discernió la representación inconsciente eficaz tras esos ataques. Nota número 5, pero voy a continuar. El psicoanálisis ha demostrado que son figuraciones mímicas de escenas vivenciadas o imaginadas. Del alemán Dichten, que ocupan la fantasía de los enfermos sin devenirles conscientes. ¡Wow! Fíjense, figuraciones mímicas es una frase que quiere decir una manifestación imitativa, pero que involucra tanto la abstracción, el contacto con la esencia de una persona. Ahorita lo voy a dejar así, con este comentario. Ajá. Continúa Freud, esas pantomimas se vuelven oscuras para el espectador en virtud de unas condensaciones y desfiguraciones de las acciones figuradas, es decir, eso que está callando el histérico, la histérica, se convierte en pantomima. Y en esa pantomima, en esa otra forma de presentarlo, está contenido de manera desfigurada, pero ahí está lo original. Continuamos, ¿vale? Ahora bien, bajo esos mismos puntos de vista, entran además todos los otros síntomas llamados, entre comillas, permanentes de los histéricos. Son por entero unas figuraciones mímicas o alucinatorias de fantasías que los gobiernan inconscientemente en su vida de sentimientos y significan un cumplimiento de los secretos deseos reprimidos. El carácter martirizador de estos síntomas se debe al conflicto interior en que ha caído la vida anímica de estos enfermos por la necesidad de combatir esas mociones inconscientes de deseo, mociones, solicitudes.
inconscientes es que no las conocemos. Y de deseo, pues, se entiende, ¿vale? Bueno, pienso que se entiende. En otra afección neurótica, la neurosis obsesiva, aqueja a los enfermos un ceremonial de penosa observancia, al parecer sin sentido, que se exterioriza en la repetición rítmica de las acciones más triviales, como lavarse o vestirse, o en la ejecución de disparatados preceptos, es decir, mandamientos. No es una crítica a la iglesia, no es una crítica a la religión, y de hecho, esto fue algo que vimos en Tótem y Tabú. Tenemos 10 mandamientos, por ejemplo, de acuerdo al catolicismo. De acuerdo al judaísmo, hay más de 360 mandamientos, pero aun si juntáramos catolicismo con judaísmo, con todas las denominaciones protestantes, bautistas, pentecostales, no iba a decir entusiastas, pero no, eso es otra cosa. Todas las denominaciones protestantes. Si tuviéramos entre catolicismo, protestantismo, judaísmo, metamos al Islam, si juntamos todos sus mandamientos, diferentes los unos de los otros, de acuerdo a su contexto histórico, pero juntamos todos los mandamientos de todas las religiones habidas y por haber, los obsesivos se inventan nuevos mandamientos. ¿Me explico? Es que no tengo que pisar las rayas del suelo porque me puede pasar algo. Es que no tengo que pensar eso. No, 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 no. Y se pegan. Bueno, no es la autolesión un síntoma obsesivo, pero sí el odio hacia cosas que de ellos mismos no pueden evitar. El sentimiento de que algo terrible les va a pasar, los pensamientos, ¿no? La compulsión, etcétera. Continuamos. La ejecución de preceptos disparatados en la obediencia a enigmáticas prohibiciones. Es decir, los mandamientos tienen una lógica, y es una lógica que proviene de Dios. Los obsesivos no quieren reconocerse como los autores de sus propias torturas. Continuamos. Significó, ni más ni menos, un triunfo del trabajo psicoanalítico el hecho de demostrar cuánto sentido poseen todas esas acciones obsesivas, aún las más triviales y nimias chiquitas de ellas, y cómo espejan, es decir, reflejan los conflictos de la vida, la lucha entre tentaciones e inhibiciones morales, el propio deseo proscrito y los castigos y penitencias por su causa, y ello en el material más indiferente. Cuando es importante hacerlo notar, la lucha entre tentaciones e inhibiciones morales, importantísimo, hablamos de una moral de un grupo y también es importante distinguir la moral de los individuos. Hay, por ejemplo, en estos momentos, iglesias de muchos tipos. Concentrémonos, por ejemplo, concentrémonos en el catolicismo. ¿El catolicismo prohíbe comer animales? No. Tiene una fecha en la cual no se consumen ciertas carnes. Pero, ¿qué tal que un individuo, ustedes o yo, decidimos por cuestiones morales ser vegetarianos? Es importante este comentario porque, y esto lo viví en la Facultad de Psicología, una malinterpretación del psicoanálisis es chocar con los valores morales de las personas y de los grupos. Si, por ejemplo, ustedes y yo abrazamos voluntariamente una moral católica, por ponerles un ejemplo, es elección propia, es parte de mi propia identidad saber con quién
me identifico, con quien empatan mis valores. Mientras que, si el tratamiento psicológico consiste en eso que usted cree, los valores que usted tiene están mal, entonces el tratamiento psicológico, al momento de querer atentar en contra de una identidad, atenta en contra de los derechos humanos. Por ponerles un ejemplo. Regresamos al texto. En otra forma de esta misma enfermedad, estamos hablando de la neurosis obsesiva, ¿vale? Los afectados padecen de representaciones penosas, ideas obsesivas cuyo contenido se les impone imperiosamente, acompañadas de unos afectos que por su índole e intensidad rara vez se explican por el texto mismo de aquellas ideas obsesivas. La indagación analítica ha demostrado aquí que los afectos están de todo punto justificados. Repito, los afectos están justificados, pues corresponden a reproches en cuya base se encuentra al menos una, se destaca, realidad psíquica. Es decir, los obsesivos se regañan porque no pueden dejar de pensar algo. Podemos decir, pues ¿quién los manda a pensar eso? Ellos mismos. Sí, pero el hecho de que tengan un conflicto es su porción de verdad. Es ese dolor cuando son sinceros consigo mismos. Hablando de esta realidad psíquica, vamos a continuar, ¿vale? Ahora bien, las representaciones adosadas, podemos decirlo, las ideas adornadas, unidas a esos afectos, ya no son las originarias, sino que han entrado en ese enlace por desplazamiento o sustitución desde algo reprimido. La reducción o el enderezamiento de estos desplazamientos allana la vía para discernir las ideas reprimidas y hace que el enlace entre afecto y representación aparezca totalmente adecuado. En otra afección neurótica, la verdad incurable, la demencia precoz o parafrenia o esquizofrenia, que en sus peores desenlaces vuelve a los enfermos por completo apáticos, es decir, inalcanzables. A menudo restan como únicas acciones ciertos movimientos y gestos repetidos de manera uniforme, que han sido designados, entre comillas, estereotipias. La indagación analítica de tales restos, por obra de Carl Gustav Jung, ha permitido discernirlos como relictos de actos mímicos provistos de sentido, es decir, que tienen sentido, en los que antaño se procuraban expresión las mociones de deseo que gobernaban al individuo. Los dichos más insensatos y las más raras posturas y actitudes de estos enfermos se han podido entender e insertar en la trabazón de la vida anímica desde que aquellos fueron abordados con premisas psicoanalíticas. Nota número 6, véase Jung, 1908. Continuamos, ya estamos a punto de terminar. Algo en un todo semejante vale para los delirios y alucinaciones, así como para los sistemas delirantes de diversos enfermos mentales, donde antes parecía reinar solo el más extravagante capricho. El trabajo psicoanalítico ha puesto de relieve una ley, un orden y una trabazón. Al menos ha permitido vislumbrarlos, puesto que ese trabajo aún no ha culminado. Y las diversas formas en que se contrae una enfermedad psíquica han sido discernidas como otros tantos desenlaces de procesos que en el fondo son idénticos,
y que es posible asir, es decir, agarrar, tomar, y describir con conceptos psicológicos. Donde quiera están en juego, él se destaca conflicto psíquico, ya descubierto en la formación del sueño. La se destaca también represión de ciertas mociones pulsionales rechazadas a lo inconsciente por otras fuerzas anímicas. Las se destaca formaciones reactivas de las fuerzas represoras. Y las se destaca también formaciones sustitutivas de las pulsiones reprimidas, mas no despojadas de toda su energía. Donde quiera se exteriorizan en estos procesos la condensación y el desplazamiento, ya consabidos por el sueño. La diversidad de las formas patológicas observadas en la clínica psiquiátrica se debe a otras dos diversidades. La multiplicidad de mecanismos psíquicos, le repito, la multiplicidad de mecanismos psíquicos de que dispone el trabajo represivo y la multiplicidad de las predisposiciones advenidas en la historia del desarrollo que posibilitan a las mociones reprimidas irrumpir hasta unas formaciones sustitutivas. Es decir, es decir, no estamos hablando aquí de predisposiciones, de una cuestión genética. Estamos hablando de una historia de la relación del sujeto consigo mismo. Vamos a continuar, ¿vale? De hecho, tengo un ejemplo hace poco observado en mi propia clínica. Mi esposo fue, es lo que decía una paciente, mi esposo fue a tratamiento con X y le dijeron, tiene usted razón de enojarse. Si alguien me pegara, yo también me defendería. En eso se ve la relación del paciente con su propio enojo. Y al mismo tiempo, en ese abordaje se omitió la relación entre el placer y el displacer a partir de la experiencia subjetiva del enojo. Es decir, aún podemos hacernos responsables, no culpables, responsables de nuestro propio sentir, de nuestra propia interpretación de los hechos que nos llevan, por ejemplo, al enojo, a la ira, por ejemplo. Aquí hay algo fundamental que mencioné de pasada como a la mitad del video. Lo que el doctor Freud pudo aportar y que seguramente veremos en el video que sigue, donde pienso hablar de todos los otros intereses no psicológicos del psicoanálisis, es esa relación del sujeto consigo mismo, y a partir de la cual nos constituimos como seres sociales. Dice el texto, el psicoanálisis remite a la psicología para que ésta le dé trámite una buena mitad de la tarea psiquiátrica. No obstante, constituiría un serio error suponer que el análisis se propone alcanzar o postula una concepción puramente psicológica de las perturbaciones anímicas. No puede ignorar que la otra mitad del trabajo psiquiátrico tiene por contenido el influjo de factores orgánicos, mecánicos, tóxicos, infecciosos sobre el aparato anímico. Y en la etiología, es decir, el origen de las perturbaciones anímicas, ni siquiera para las más leves de ellas, las neurosis, reclama un origen puramente psicógeno, es decir, psicológico, sino que busca su causación
en la influencia que sobre la vida anímica ejerce un factor indudablemente orgánico, que luego hemos de mencionar. Se me estuvo a punto de salir. Luego hemos de pulsionar. ¿Qué es la pulsión? Queridos, queridas, queridas, queridos, no podemos prescindir de nuestra relación con nuestro cuerpo, pero el cuerpo no nos determina. Y ahí también la magia, ahí también está lo hermoso del psicoanálisis y de lo cual la psicología no puede prescindir. Psico, psique. Finalizamos ya este texto. Los resultados del psicoanálisis en sus detalles, por fuerza significativos para la psicología general, son demasiado numerosos y no puedo mencionarlos aquí. Me limitaré a enunciar otros 2 puntos. ¿Qué pasa, pequeñito? La manera inequívoca en que el psicoanálisis reclama para los procesos afectivos el primado dentro de la vida anímica y la demostración de que en el hombre normal, como en el enfermo, existe una medida insospechada de perturbación afectiva y de enceguecimiento del intelecto. El hombre normal. También vale decir la mujer normal, la humanidad normal. Todos, en otras palabras, tenemos perturbación por nuestros afectos y, al mismo tiempo, enceguecimiento de intelecto. Tenemos límites. Tenemos límites. Ok. Página 178. Me río porque hasta cierto punto fue algo que advertí en el curso de la lectura y creo que lo expresé mejor yo anteriormente. En este mismo video, tenemos derecho a no querer saber ciertas cosas. Tenemos derecho también a nuestros límites, a nuestros miedos, a nuestras patologías o toxicidades, no sé cómo quieran llamarlo ustedes. Pero, ¿qué hacer con la enfermedad mental entonces? Es un enigma que a mí me apasiona ciertamente. Pero, por el momento basta de compartir mis pasiones con ustedes, los dejo. Por supuesto, cualquier duda, comentario, estoy para servirles. Pueden mandarme un correo, pueden dejar algún comentario en la caja de comentarios. Por el momento, me voy a pasear a este chiquitín. Pechucho, ya nos vamos, lobito. Sí, ya nos vamos. A ver, ¿sales en el video? Sí, allí estás. Despídete, lobito. Patita. Patita. Dice, "Oh, ya vámonos, ándale." Precioso. Cuídense mucho. Nos estamos viendo para terminar este texto de El interés por el psicoanálisis. Bye. No es camiseta de Spider-Man, es de Cobra Kai. Bye. Oh, ¿quieren ver mi camiseta? No, otro momento. De hecho, la tengo en otros videos, pero hoy me la puse de fondo. Bye.